Bien, entonces son las estructuras de control repetitivas o ciclos. ¿Sí? Dentro de la programación tenemos los ciclos. Cuando empezamos a ver el do while, les expliqué que todo lo que está dentro de las llaves del do while es lo que se va a estar repitiendo, mientras nosotros contestemos que sí o uno a la pregunta que hacemos si queremos que se repita. Entonces, los ciclos se van a utilizar para eso. Así como en la naturaleza existen ciclos, como el ciclo del agua, este, no sé qué otro ciclo hay, ¿qué otro ciclo conocen ustedes? A ver, El ciclo de la vida, el ciclo de la vida, naces, vives, te, creces, bueno, trabajas, te aburres y trabajas mueres. y te mueres. Exactamente. Y bueno, hay otros ciclos que podemos ver, ¿no? Dentro de la naturaleza también. Entonces, dentro de la programación y los ciclos, pues son cosas que se están repitiendo o se van a repetir. Sí, por ejemplo, aunque ya ahorita con el cambio climático está cambiando, pero generalmente hay una temporada de lluvias, hay una temporada de frío, y eso es cada año se está repitiendo, entonces es un ciclo. Igual en la programación, como les había comentado, vimos el ciclo do while, y que todo lo que está dentro del do y while en las llaves, que están dentro del do while, todo lo que esté ahí se va a estar repitiendo mientras mi condición sea verdadera. Es decir, cuando hacemos la pregunta, ¿quieres que se repita o quieres otro proceso? Y contestamos uno, es decir, que sí queremos que se repita, la condición, como se cumple, entonces vuelve al inicio del ciclo. Y bueno, los ciclos nos ahorran muchas cosas. Si, por ejemplo, si quisiéramos calcular el promedio de todo el grupo, ¿sí? ¿Qué tendríamos que hacer? Por ejemplo, de su grupo, con un programa, con lo que ahorita conocen, ¿qué tendríamos que hacer o cómo lo harían para sacar el promedio de todos, el promedio del grupo? ¿Qué tendrían que hacer? Sumar y dividir. Y es así normal, Ajá, sí es normal, pero sumar qué, eso, que dijo, se suma el promedio de todos. El promedio de todos ¿cuántos y se divide promedios entre la serían? cantidad de alumnos. ¿Y cuántos promedios serían? Somos que 45, ¿no? 45. Entonces, ¿cuántas variables necesitaríamos? La misma. Con lo que conocen hasta ahorita, ¿cuántas variables necesitaríamos? Si son 45 o 47, ¿cuántas variables necesitamos para guardar el promedio de cada uno? Las Tres. mismas 47, ¿no? Exactamente. Necesitaremos 47 variables. Pero si les dijera, saquen el promedio de todos los grupos de tercero de computación, ya no son 47. Esos Eso 47 no. multiplíquenlo por 5 grupos hay de tercero, creo. Entonces ya son muchísimas más variables que necesitaríamos. Entonces, los ciclos se van a utilizar para evitar ese tipo o para resolver ese tipo de problemas y evitar que nosotros utilicemos tantas variables. Y para eso se utilizan los contadores y los acumuladores. Ok, aquí tenemos un ejemplo. Ese es el ciclo for. Y todo lo que esté dentro de las llaves del for es lo que se va a repetir. Y dice aquí, profesor, a ver, Paco, sale a la pizarra y escribe 500 veces, no molestaré a mis compañeros. Pero en la pizarra o en el pizarrón solo vemos una línea que dice no molestaré más a mis compañeros. Entonces, Paco, como tomó clases de programación, puso un ciclo donde la parte del medio, si observan, dice 500, ese es el límite. Y va a comenzar en uno, va a terminar hasta 500, y el contador se va incrementando de uno en uno, es decir, va a comenzar en uno, luego en dos, luego en tres, en cuatro, en cinco, y así hasta 500 veces. Pero esas 500 veces va a imprimir, no molestaré a mis compañeros. Sí, entonces, como Paco tomó curso de programación, pues ya no tiene que escribir en el pizarrón 500 veces, no molestaría a mis compañeros únicamente con un ciclo for, y como se repite 500 veces, se va a desplegar, no molestaré más a mis compañeros. Sí, entonces los ciclos los vamos a utilizar cuando tengamos la necesidad de repetir ciertas instrucciones de nuestro programa. Bien, entonces, ¿para qué vamos a utilizar los ciclos? Los vamos a utilizar para resolver problemas en los que se requiere repetidamente ejecutar un bloque de instrucciones. Cuando utilizamos el ciclo, debemos identificar algunos elementos, como por ejemplo, ¿qué es lo que quiero que se ejecute repetidamente? Repetidamente. Es decir, ¿qué instrucciones quiero que se estén repitiendo? Y después, ya que sé qué es lo que quiero que se esté repitiendo, necesito saber cuántas veces se va a repetir. ¿Sí? Y aquí tenemos dos posibilidades. Cuando no se conoce el número de veces que se va a repetir, cuando el ejercicio no nos dice cuántas veces se va a repetir. ¿Sí? Y cuando esto sucede,
se puede terminar especificando que el bloque de instrucciones se ejecute mientras se cumple una determinada condición. Y también puede ser que se conozca el número de repeticiones, que el ejercicio nos diga, se deben de pedir 50 calificaciones, se debe de atender a 100 clientes. Sí, el problema nos va a decir específicamente cuántas veces se va a repetir. Cuando no conocemos el número de veces, entonces tenemos que buscar una forma de hacer que termine. Sí, y como dice aquí, se puede determinar especificando que el bloque de instrucciones se ejecute mientras se cumpla una determinada condición, que es lo que hacemos con el ciclo do while. El ciclo do while se está repitiendo mientras la condición de que otro sea igual a uno sea verdadera. ¿Sí? Mientras esta condición se cumpla, entonces el bloque de instrucciones que está en el do while se va a estar repitiendo. Ok, entonces, elementos a identificar. ¿Qué es lo que quiero que se repita? Y esto debe de ir siempre entre llaves. Y la otra es, ¿cuántas veces quiero que se repita ese ciclo? Y para eso puedo conocer el número de veces, el ejercicio me va a decir cuántas veces, o no puedo conocer el número de veces. Y entonces tengo que buscar una forma de que el ciclo termine. Porque si el ciclo no termina, entonces vamos a ir o vamos a entrar a un ciclo infinito, es decir, que nunca va a terminar. Y eso es malo porque si son cálculos, cada vez que entre se va a estar haciendo cálculos y puede afectar o saturar la memoria de la computadora. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con los ciclos infinitos. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? No, Mi parte no, profe. no, Ok. Bien. Entonces, los ciclos los podemos dividir en dos tipos. Como les comentaba, el ciclo for es un ciclo que es controlado por un contador. Y cuando los ciclos son controlados por un contador, tiene tres partes, tiene tres parámetros. Un valor inicial, una condición que me va a dar la pauta para que mi ciclo termine, y un incremento que es importante porque este incremento va a modificar la variable que controla al ciclo, es decir, va a modificar al contador. ¿Para qué? Para que en algún momento la condición ya no sea verdadera y el ciclo termine. Y tenemos también los que son controlados por una condición o por un sentinel, que es los que vamos a ver primero. ¿Por qué? Porque ya vimos el ciclo do while. Entonces, el ciclo do while que utilizamos en nuestros programas es un ciclo controlado por una condición. ¿Cuál es la condición? ¿Se acuerdan? ¿Alguien que se acuerde? ¿puedes Manifiéstese. repetir la pregunta? A ver, cuando usamos el ciclo do while, ya estamos trabajando con un ciclo controlado por condición. ¿Cuál es la condición en el ciclo do while que han utilizado para que termine y ya no repita? Dos. No, pero ¿cuál es la condición? Que Lo no que está en sea paréntesis. uno. Ajá, pero ¿quién? Otro. Otro. La condición es que mientras otro sea igual a uno, que repita. Si esa es mi condición, que mientras otro igual a uno, que repita. Esa es mi condición. Cuando la condición ya no cumple, entonces ya no regresa al ciclo. ¿Ok? Entonces, ese es un ciclo controlado por condición. La condición me va a marcar si repite o no repite el bloque de instrucciones. Por centinela, sí, el centinela es una condición muy específica, que el problema nos va a decir cuándo sea cero, cuándo sea un valor negativo, cuándo sea la A, la B o un valor muy específico. Sí, cuando ese valor sea, entonces termina el ciclo. Sí, el centinela entonces es un valor que nos va a decir cuándo va a terminar el ciclo. Y la condición es cuando no nos dice cuándo va a terminar el ciclo, entonces tenemos que preguntar si queremos que siga repitiendo o no. Y el centinela, vamos a ver unos ejemplos, pero para que vayan viendo. El centinela, el ejercicio me va a decir cuando sea cero, que termine. Cuando sea un valor negativo, que termine. Cuando sea z, que termine. ¿Sí? Ese es un centinela. Ok, entonces, aquí nada más recordando lo que debemos de considerar. ¿Qué es lo que queremos que contenga el cuerpo del bucle o del ciclo? ¿Cuántas veces itera? La iteración es cuántas vueltas da el ciclo. Se deben de analizar bien específicamente y bien analizar los requisitos del siguiente bucle.
¿sí? Es decir, hasta cuándo quiero que se esté repitiendo y cuándo va a terminar. Y también debo de considerar varios principios cuando diseñamos un ciclo, que ya vimos algunos de ellos, como qué es lo que queremos que se repita y cuántas veces quiero que se repita. En cuántas veces quiero que se repita, podemos conocer el número de veces que se va a repetir. El ejercicio va a decir 100 veces, 50 veces, X veces. Pero también podemos no conocer cuántas veces se va a repetir. Y ahí entra una condición o un centinela. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? De mi parte no. Por ahora De mi parte no, profe. ¿Los otros 30 y tantos? No, profe. No, profe. No, profe. no, No, profe. profesor. Bien. Ay, ay, ay. Aquí está. Los ciclos. ¿Qué son los ciclos? Los ciclos son estructuras de control repetitivas que vamos a utilizar para resolver problemas donde es necesario repetir un determinado número de veces un conjunto de instrucciones, y a estas estructuras de control repetitivas también se les conoce como bucle, ¿sí? Y también como estructuras interactivas o como estructuras cíclicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque interactivas, porque cada iteración es una vuelta. Cíclicas, porque es un ciclo que se repite. ¿Ok? Y bueno, al igual que las estructuras de control selectivas, necesitamos una condición que se va a evaluar. Y de acuerdo a esa condición, se va a decidir si se llevan a cabo las instrucciones del ciclo o si no se llevan a cabo estas instrucciones. Recordemos que en las condiciones necesitamos utilizar tanto operadores relacionales, es decir, de comparación, o también podemos utilizar operadores booleanos o lógicos. Bien, y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Dice calificación mayor o igual a 6, and sexo igual a F. Si ahí tenemos dos tipos de datos, calificación que es un tipo de dato real o numérico o entero, y sexo que sería un tipo de dato char. Ok, entonces los ciclos van a utilizar expresiones lógicas. Sí, y esas expresiones lógicas van a dar la pauta para que se vuelva a repetir el ciclo o deje de repetirse. Bien, entonces tenemos principalmente tres ciclos dentro del lenguaje C. Tenemos el ciclo desde o para, que es el for. Tenemos el ciclo mientras, que es el while. El ciclo hacer mientras o repetir hasta, que es muy parecido, que ese ciclo sería el ciclo do while. Sí, son estos tres ciclos que tenemos dentro del lenguaje C. Y vamos a empezar por el while y el do while. Pero antes vamos a ver qué es el contador y el acumulador, porque es necesario saberlo. De todos modos, cuando veamos el ciclo for, vamos a dar un repaso de contador y acumulador, porque específicamente se utilizan más en el ciclo for. Pero también si queremos acumular, en los ejemplos que vimos, o queremos contar cuántos clientes atendieron, cuánto se sumó, etcétera, etcétera, cuánto se ingresó de dinero a la caja, tenemos que utilizar contadores y acumuladores. Y en nuestra vida cotidiana, ¿dónde utilizamos o dónde se utilizan los contadores o los acumuladores? ¿Alguien ha ido a comprar a una tienda de autoservicio? A Walmart, Soriana, Aurrera, alguna de Sí. esas. Y les dan un ticket, ¿no? Sí. Y en el ticket hay dos datos que nos dice total a pagar y otro dato que dice artículos vendidos. Entonces, el total a pagar es un acumulador porque va sumando, va acumulando todas las compras que yo realicé. Si va sumando para que al final me digan cuánto debo de pagar. Y eso es un acumulador, ¿sí? Donde las cantidades pueden variar. Ahí en este ejemplo del ticket tenemos varios de 45, de 6, de 129, de 37, de 30, etcétera, etcétera. Y al final, el total, que es lo que yo tengo que pagar. Pero también nos muestra otro dato que está más abajito y dice artículos vendidos. Es decir, el programa lo que hace es contar cuántos artículos estoy comprando. No importa de qué tipo, sino cuántos artículos estoy comprando. Y eso es un contador. Va contando los artículos. Si compré dos sopas, dos más. Si compré un refresco, más un refresco. Si compré otra cosa, y va contando los productos. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Este es de farmacias similares. Y tenemos un contador que dice piezas a entregar, 11. Y también nos da el total a pagar, que es el acumulador. Y ahí tenemos el precio, bueno, la cantidad más bien, la cantidad que se va a pagar. Y lo que se hace es ir acumulando
¿sí? La cantidad, y bueno, como este ticket es del buen lunes, se acumula la cantidad, se le hace el descuento, y al final nos dice cuánto vamos a pagar. Ok, entonces en la vida cotidiana, en la vida real, los acumuladores y contadores los podemos ver aquí en estos tickets. Si para la próxima que vayan a Soriana, Walmart o Aurrera, chequen el ticket y ahí les va a decir artículos vendidos y cuánto es el total a pagar. Y si hacen la suma de todo lo que le están cobrando, pues les debe de dar el total que van a pagar. Y si no, pues pueden reclamarle ahí a la tienda. Ok, entonces contador y acumulador son dos variables que se utilizan en los ciclos. Son dos variables especiales que siempre vamos a utilizar generalmente en los ciclos, porque vamos a contar siempre que el problema diga cuántas camionetas fueron, cuántas ventas se hicieron, cuántas, siempre que diga cuántas, es porque vamos a utilizar un contador. Y cuando dice cuánto fue la venta del día, cuánto fue el ingreso total de todos los autos, de todos los vehículos, cuánto, entonces estamos hablando de un acumulador, porque vamos a sumar cantidades o costos. Y con el contador vamos a ir contando. Uno, dos, tres, o a lo mejor uno más dos más tres, pero vamos a ir contando. Bien, entonces, ¿alguna pregunta o duda hasta aquí? No. Les dejé un video donde, según yo, trato de explicar con bolitas y palitos en que cómo funciona el contador y el acumulador. Entonces, ojalá lo puedan ver. Y si tienen dudas, pues mañana me dicen para resolver las dudas que tengan o preguntas que tengan. Bien, esto es importante que se lo aprendan. Y yo les sugeriría que lo anoten en su cuaderno o en una ficha de trabajo. Para poder trabajar con las estructuras repetitivas, es muy importante comprender lo que es un contador y lo que es un acumulador. Ya explicamos, o ya les explicó más o menos qué es cada uno de ellos. Tenemos aquí dos operaciones, dos fórmulas. Estas son las fórmulas. Contador va a ser igual a contador más un valor constante. Y el acumulador va a ser igual a acumulador más un valor variable. Sí, como les había comentado, el contador siempre se va a incrementar de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, de cuatro en cuatro, pero su valor siempre va a ser ese. Uno, dos, cinco, siempre va a ser ese valor, no se va a modificar. Pero un acumulador, por ejemplo, si queremos saber el promedio de todos ustedes, de su grupo, entonces tendríamos que utilizar un acumulador, porque vamos a ir sumando las calificaciones de cada uno de ustedes. O como en el ejemplo que les di ese día que nos vimos, las edades. Si queremos sacar... Bien, les comentaba que el ejemplo del acumulador, como vimos la semana pasada, que les pregunté la edad, y si queremos sacar el promedio, promedio general de la edad del grupo, entonces tenemos que ir sumando las edades. Y al final, pues ya la suma, esa suma, dividirla entre la cantidad de alumnos para sacar el promedio de edades. Y un contador únicamente lo que va a hacer es ir contando un alumno, dos alumnos, tres alumnos, cuatro alumnos, cinco alumnos, seis, siete, ocho, hasta llegar al número final de alumnos. Ok, entonces un contador y un acumulador. Son dos variables especiales que necesitamos. Y esas son sus fórmulas. Hay que aprendérselas, hay que anotarlas en el cuaderno, por favor, o en una fichita. Sí, y contador es igual a contador más un valor constante. Acumulador es igual a acumulador más un valor variable. Bien, vamos a ver entonces el contador. Ya también vimos que una variable ocupa un espacio de memoria. Sí, que reserva el sistema operativo junto con nuestro compilador. El compilador le hace la petición al sistema operativo para que guarde un espacio para nuestras variables, para que ahí podamos guardar información. Sí, entonces, este valor puede cambiar a lo largo de la ejecución de un programa. Entonces, un contador es un tipo de variable que se puede incrementar o decrementar su contenido en un valor constante. Cuando decimos incrementar, significa que vamos a sumar un valor. Por ejemplo, veces es igual a veces más 1. Si observamos la variable veces, le estamos sumando un valor constante, es decir, un 1. Y se va a guardar en la misma variable. Sí, es decir, se va a modificar la misma variable. No lo vamos a guardar en otro lado, sino en el mismo espacio. Entonces, si veces tenía un valor de 5 y luego en una iteración le sumamos 1, 5 más 1 va a ser 6, y en el mismo espacio de la variable se va a guardar el 6, de tal forma que el 5 que tenía va a desaparecer y ahora va a valer 6. Igual ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, la estructura es fácil de identificar porque siempre va a ser un valor constante, una constante literal, ¿sí? Este que se le va a sumar siempre va a ser una constante literal. Es decir, va a ser
un 1, o un 2, o un 5, o un 8, un 3, etcétera, etcétera. Siempre va a ser una constante literal. ¿Sí? Es decir, un número del 1 al 10 o cualquier número, pero va a ser un número en específico que va a estar aquí. Cuando hablamos de decrementar, significa que vamos a restarle un valor. ¿Sí? En este ejemplo que tenemos, a total le estamos decrementando, le estamos restando el valor de 3. Y lo mismo que en el ejemplo anterior. Si total tuviera 10, menos 3 sería 7, pero se guarda en el mismo espacio de la variable. Por lo tanto, el 10 que tenía se va a sustituir por el nuevo valor que va a ser 7. Y también la estructura es fácil de observar porque este valor también siempre va a ser constante. Sí, va a ser de menos 3, de menos 1, de menos 4, de menos 2, etcétera, etcétera. Y son constantes literales. Es un número que le vamos a restar a mi variable. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? No, profe. Los otros treinta y tantos que están ahí. De mi parte no, profe. Ok, no, profe. Bueno, entonces, también cuando empezamos a trabajar los contadores, les dije que tanto el contador como el acumulador se deben de inicializar. Es decir, se les debe de dar un valor cuando se declaran o despuesito de que se declaran, antes de utilizarlos. Y vamos a ver este ejemplo de contador, tanto en incremento como en decremento. Ok, aquí tenemos el incremento, donde a veces está en un valor de 0. Estas son las iteraciones que va a dar. Va a haber una iteración, luego va a haber otra iteración, y luego va a haber otra iteración. Son 3 iteraciones o 3 vueltas, si lo quieren ver así, que va a dar el ciclo. Entonces, la primera vez, veces tiene el valor de 0. Y le voy a sumar 1, entonces 0 más 1 me va a dar 1, pero se vuelve a guardar este 0, se va a sustituir por el valor de la suma, que en este caso 0 más 1 va a ser 1. Y entonces veces que tenía 0, ya no va a tener 0, va a tener el valor de 1. La siguiente iteración, veces trae el valor de 1, más 1, y se guarda la misma variable. Por lo tanto, este 1 que traía desaparece y ahora a veces va a valer 2. Para la siguiente iteración, veces trae el valor de 2, más el incremento que es de 1, 2 más 1 me va a dar 3, y ese valor se vuelve a guardar en la misma variable, de tal forma que este 2 desaparece, y al término de estas 3 iteraciones, veces va a tener el valor de 3. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o duda? No. ¿No? Hablen. No, ¿Preguntas, maestro. dudas? ¿No? Los otros 30 y algo, Ah, profe. lo que estén poniendo atención por lo menos. Bien, este es un ejemplo de decremento. Recuerden que el incremento es suma. El incremento es suma. El decremento es resta. Por lo tanto, si vamos a decrementar, nuestro valor inicial no va a ser 0, salvo que el ejercicio así lo requiera, pero generalmente va a ser un valor mayor. En este caso, mi valor inicial del contador total es 33. Y viene aquí, igual, tenemos 3 iteraciones. Una iteración, 2 iteraciones, 3 iteraciones. Ok, entonces la primera iteración total trae el valor de 33, menos 3 me da 30 y se vuelve a guardar en la misma variable, de tal forma que este 33 que tenía total va a desaparecer y ahora va a tener el valor de 30. La siguiente iteración o vuelta del ciclo total trae el valor de 30, menos 3 me da 27, y entonces este 30 que tenía lo sustituye por el 27. La tercera y última iteración total trae el valor de 27, menos 3 me va a dar un valor de 24. Entonces, cuando termina la tercera iteración y última, total va a tener un valor de 24. Ok, entonces así es como funcionan los contadores. Tenemos dos operadores, que es el más más y el menos menos. Si yo pusiera, por ejemplo, edad más más, entonces
solo se incrementa en 1. Únicamente se va a incrementar en 1. Hay un incremento de 1. Si yo pusiera edad menos menos, aquí hay un decremento, es decir, una resta de menos 1. Le voy a restar 1. Sí, esos son operadores especiales. Cuando veamos el ciclo for, vamos a ver que el más y el menos menos se puede poner antes. Dependiendo si lo utilizamos antes o después, es cómo va a comportarse ese incremento. Ok, entonces, ¿dudas con los contadores cómo funcionan? No. De mi parte no, profe. Ok, vamos con los acumuladores. Los acumuladores también ya vimos que es una variable que incrementa o decrementa su contenido, pero en cantidades variables. Por ejemplo, igual cuando decimos que incrementa es porque vamos a sumar. Y aquí tenemos nómina es igual a nómina más sueldo. Y se observan aquí ya no hay una constante literal, hay una variable. ¿Sí? Y esta variable sueldo puede tomar cualquier valor. ¿Sí? Entonces, como dice, como puedes observar, la variable nómina se le está incrementando una cantidad variable. Es decir, a su contenido se le va a sumar la cantidad y se vuelve a guardar en la misma variable. Y bueno, igual la estructura es fácil de identificar porque aquí vamos, por lo general, vamos a incrementarlo con una variable. ¿Sí? Entonces, ya no va a ser una constante literal, ya no va a ser un 1, un 2, un 3, un 5, sino una variable. Cuando hablamos de decrementar, significa que vamos a restar un valor. Y tenemos aquí, total cuenta de Coppel es igual a total cuenta de Coppel menos deuda. Si tu cuenta de Coppel es de 10,000 y pagas 5,000, entonces tu deuda, tu total a pagar, ya no va a ser de 10,000, va a ser de 5,000. Y esos 5,000 se van a sustituir por el 10,000 que debías. Entonces ya no le vas a deber 10,000 a Coppel, le vas a deber solamente 5,000. Y si para el otro mes tú pagas 2,000 pesos, entonces va a ser 5,000 menos 2,000, tu deuda de Coppel va a ser 3,000. Y total va a tener el nuevo valor, que ya no van a ser 5,000, va a ser 3,000. ¿Sí? Y así se va a ir actualizando cada vez que se haga un abono a esa cuenta. Y bueno, como se puede observar, la variable total se está decrementando una cantidad variable, es decir, a su contenido le estamos restando el valor y se vuelve a guardar en la misma variable, en el mismo espacio de memoria. Y bueno, su estructura es igual, fácil porque generalmente esto va a ser una variable o un valor que no va a ser siempre el mismo. Bien, igual que el contador y el acumulador, es importante inicializar nuestras variables que van a fungir como acumulador. Aquí tenemos un incremento del acumulador y un decremento del acumulador. Tenemos una variable nómina que inicializa en 0. Y también tenemos aquí el ejemplo 3 iteraciones. Tenemos una iteración, 2 iteraciones y 3 iteraciones. Recuerden que cada iteración es la vuelta que da el ciclo. Cuando regresa otra vez y vuelve a pedir la información y todo, cada vuelta que da es una iteración. Bien, entonces el valor inicial de nómina es 0. Entonces tengo 0 más el sueldo de un trabajador que sería 1,200. 0 más 1,200 me va a dar 1,200. Y entonces mi nómina con el primer trabajador es de 1,200. La siguiente iteración para otro trabajador, nómina, ya trae el valor de 1,200. A este trabajador le voy a pagar 500 pesos. Entonces voy a sumar estos 500 más el valor que trae nómina y lo voy a guardar en la misma variable. Por lo tanto, este valor de 1,200 se va a actualizar y ahora van a ser 1,700. Para el siguiente trabajador, nómina ya trae el valor de 1,700 más el sueldo de ese trabajador que es 1,500. Y si solo tengo 3 trabajadores, entonces mi nómina al final sería de 3,200. Es decir, necesito 3,200 para pagarle a estos 3 trabajadores. A este trabajador 1, a este trabajador 2 y a este trabajador 3. Sí, este es el total que yo necesito para pagarle su sueldo a cada uno de ellos. Y entonces estoy acumulando el sueldo de los trabajadores para saber cuánto necesito tener para poderles pagar. ¿Ok? Y esto es un incremento de un acumulador. Y si observan, los valores son variables, porque sueldo puede tomar cualquier valor, 1,200, 5,000, 10,000, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de decremento, recuerden, el valor se debe de inicializar en un valor mayor. En este caso tenemos total 350. Y también tenemos 3 iteraciones, una iteración, 2 iteraciones y 3 iteraciones.
Y tenemos entonces total que tiene un valor inicial de 3,500 menos la deuda que estoy abonando, que es de 50. Por lo tanto, a Coppel ya nada más le debo 300 pesos. De los 350 que le debía, que es lo que tenía aquí, ya le aboné 50 pesos, entonces estos 300 ya no van a aparecer y ahora va a ser, estos 350 ya no aparecen y ahora mi deuda queda en 300. Para la siguiente ocasión, doy un abono de 75 pesos, menos los 300 que debía, ahora debo 225. Por lo tanto, esto se va a desaparecer y el nuevo valor que va a tener total es de 225. Y para el siguiente mes, pago 150. Yo debía a Coppel 225 menos 150. Para el tercer pago, yo le debo 175. Y si el siguiente mes yo pagara otros 150, entonces sería aquí 175 menos 150, a Coppel ya nada más le debería 25 pesos. Y el siguiente mes, pues ya es poquito, puedo terminar de pagarle a Coppel. Y quedaría en cero el total. Ok, entonces así funcionan los acumuladores. ¿Duda o pregunta que tengan? De mi parte no, profe. Los No, profe. demás, No, profe. ok. Bien, el primer ciclo que vamos a ver es el ciclo Y. Bien, ¿alguien ha ido a Six Flags? Sí, ¿Qué necesitan para entrar a Six Flags? un boleto. Aparte de dinero, y mucho dinero, Un boleto. un boleto. ¿Qué pasa si no tienes ese boleto? No te dejan entrar. No te dejan entrar. El Wild funciona exactamente igual. El Wild va a ser la persona que está en la entrada de Six Flags. Y la condición para que tú puedas entrar es que hayas pagado tu boleto y lo tengas y lo presentes. Y si tú presentas tu boleto, entonces puedes entrar. Pero si no tienes tu boleto, entonces, pues lo siento mucho, no vas a poder entrar. Así funciona el ciclo Wild. El ciclo Wild, al inicio hay una condición. Si esta condición es verdadera, es decir, si ustedes tienen su boletito de Six Flags, entonces van a poder entrar y van a poder hacer todo lo que está aquí. Cuando terminan, regresa y vuelve a preguntar si siguen teniendo su boleto. Si ustedes siguen teniendo su boleto, es decir, que están adentro del parque todavía, entonces se pueden subir a cualquier juego. Y vuelve y regresa y pregunta si siguen estando adentro y teniendo su boleto. Si esto es verdadero, pueden seguir disfrutando de todas las atracciones del parque. Regresa y vuelve a preguntar, ¿siguen adentro? ¿Tienes tu boleto? Sí. Vuelven a hacer uso de todos los juegos que ustedes quieran, regresa y pregunta, ¿sigues adentro? No, ya me salí, entonces pues ya no puedes hacer uso de los juegos y te vas derecho a tu casita. Así funciona el Why. Para que yo pueda hacer las instrucciones del ciclo, esta condición, que es una expresión lógica, tiene que ser verdadera para que yo pueda entrar. Sí, entonces la condición para que pueda entrar tiene que ser verdadera. Pero recuerden que en algún momento debe de pasar de verdadera, bueno, aquí de verdadero, debe de pasar de verdadero a falso. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si siempre fuera verdad? Si siempre fuera verdadero esto. Con el ejemplo de Six Flags, ¿qué pasaría si yo no pudiera salir? Si siempre fuera verdadero y estuviera regresando y regresando y entrando y entrando y entrando. ¿Sería un bucle? Haría un bucle infinito. Sí, a eso se le conoce como un bucle o un ciclo infinito. Si mi condición siempre es verdadera, va a estar aquí y va a estar 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 y nunca va a terminar. Siempre va a estar ahí, 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 mientras sea verdadero, 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 va a estar ahí de manera infinita. Entonces, tenemos que ver de que solamente sea verdadero mientras nosotros queremos que sea verdadero. En algún momento debe ser falsa para que salga de esto y continúe con lo que está después. Y bueno, aquí tenemos el diagrama de flujo, que es este que ya rayoneé. Tenemos el pseudocódigo, que es hacer mientras mi condición, si es verdadera, va a entrar al cuerpo del ciclo.
Y si es falsa, entonces esto no lo va a hacer y va a continuar con lo que esté después. En el caso del lenguaje C, tenemos while, una expresión lógica que debe ser verdadera para que pueda entrar al cuerpo del ciclo. Si esto llegara a ser falso, entonces nunca va a entrar al cuerpo del ciclo y va a salir. Siguiendo el ejemplo de Six Flags, si yo tengo boleto, voy a entrar y mientras esté adentro puedo disfrutar todo lo que esté en el parque. Pero si no tengo boleto, se me olvidó la cartera, no tengo efectivo, etcétera, etcétera, pues no voy a poder entrar a disfrutar de todos los juegos y voy a tener que irme a mi casita a traer la cartera o conseguir dinero para que yo pueda entrar y esto sea verdadero. Es decir, que sí pueda comprar mi boleto. ¿Ok? Así funciona el ciclo while. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? Manifiéstense. Preguntas, dudas. De mí, No, ¿por qué profe. no, profe? No, maestro. Bien. Las expresiones tienen que ser verdaderas para que puedan entrar. Vamos con el ciclo do while. Estos son muy parecidos, pero tienen una gran diferencia. ¿Qué ven de diferente de este diagrama a este diagrama? Este diagrama es el de while y este diagrama es el do while. ¿Qué tienen de diferente? Pueden abrir su presentación que ya les subí también. Ahí otra Uno vez. es do y el otro es nada más while. Sí, no. En el diagrama, ¿qué diferencia hay entre el diagrama? Este es el diagrama del while. Este es el diagrama del while. Fíjense. Condición, instrucciones. Este es el diagrama del do while. ¿Que primero pide las instrucciones? Primero pide las instrucciones, es decir, primero hace el cuerpo del ciclo. Por lo menos una vez. ¿Por qué? Porque la condición la tengo después. En el while, si yo no tengo boleto, no puedo entrar a Six Flags. Así de sencillo. Con el do while, aunque yo no tenga boleto, puedo entrar, pero va a llegar un momento en que alguna persona me va a pedir mi boleto y si resulta que no lo tengo, pues me va a sacar. Pero por lo menos una vez ya disfruté de los juegos. Si ya disfruté de algunos juegos, ya estuve ahí disfrutando, ya hice algo aquí, pero si llega la persona y me pide mi boleto, pues ya me va a sacar, ya no va a poder seguir disfrutando. Entonces, el ciclo do while, primero está el cuerpo del ciclo. Aquí tenemos el cuerpo del ciclo primero y después está la condición. Es decir, que por lo menos una vez se va a ejecutar el cuerpo del ciclo. Se ejecuta el cuerpo del ciclo y luego vamos a preguntar nuestra expresión lógica. Si esto es verdadero, entonces regresa al do. Pero si esto es falso, entonces continúa con lo que está después del do while. El do while es el único que lleva punto y coma al final. Ni el while ni el for que vamos a ver después llevan punto y coma. Ni el else ni el if llevan punto y coma. Ni el main llevan punto y coma, porque luego le ponen main, les aparece un montón de errores, le ponen punto y coma al main y dicen, ay, es que nada más me aparece un error. Y le quitan el punto y coma al main y aparecen todos los errores que hay en el programa. Pues sí, porque si tú le pones punto y coma al main, estás diciendo que hasta ahí es tu programa, ahí termina tu programa. Todo lo demás no lo toma en cuenta. Entonces, ni el main, ni el else, ni el if, ni el while llevan punto y coma. El único o la única estructura que lleva punto y coma es el do while al final del while. Ok, entonces, nuevamente, si no tengo boleto, el while, si no tengo boleto, si la condición es falsa, no voy a poder hacer las instrucciones. En el ejemplo del Six Flags, si yo no tengo boleto, no puedo entrar al parque. Acá, pues me colé, quién sabe cómo, ya entré al parque, disfruté de los juegos, pero me preguntaron a ver tu boleto. Y como no lo tenía, pues me sacaron del parque. Pero si yo lo tengo, entonces puedo seguir disfrutando. Me preguntan, ¿tienes boleto? Sí, puedo seguir disfrutando. ¿Tienes boleto? Sí, puedo seguir disfrutando. ¿Tienes boleto? No, pues vámonos a su casa. Sí, así es como funciona el do while. En pseudocódigo hay uno que se llama repetir hasta, que es muy parecido. Y en lenguaje C, pues tenemos el do while. Y esta expresión, recuerden que es una expresión lógica
donde tenemos operadores de comparación, mayor, menor, igual, diferente, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? Ninguna, profe. Ya no. Ok. La condición tiene que ser verdadera para que regrese. En el caso del while, la condición tiene que ser verdadera para que entre. Si esta condición no es verdadera, nunca va a entrar. Do while, por lo menos una vez hace el cuerpo del ciclo, la condición tiene que ser verdadera para que regrese a repetir el cuerpo del ciclo.